a un tribunal de Reggio Calabria. Un saludo a todas las autoridades aquí presentes en el tribunal de Reggio Calabria. Quiero expresar mi indignación, una profunda tristeza y depresión de una impunidad que verdaderamente no esperaba. Muchos años de luchas contra un monstruo. Siempre he tenido fe en la justicia de los hombres, que en muchos monstruos de la historia y partes del mundo me ha permitido testimoniar que la justicia es lenta, pero llega, como lo llegó a Mubarak en Egipto, a Slobodan Milosevic en Serbia, mandado a la Haya de Holanda y declarado genocida, como le llegó a Saddam Hussein con la soga por haber fumigado y asesinado a los kurdos del desierto de Turquía, como le llegó a Videla en Argentina, que terminó en una celda de anciano pagando los niños desaparecidos de la plaza de las madres de Plaza de Mayo, como le llegó al mismo Gaddafi, hecho pedazos por su propio pueblo ante la horrorización y la visión de la Santa Sede en Vaticano, en Roma, donde yo mismo observé, como le llegó a tantos ancianos nazistas que incluso teniendo más de 90 años fueron llevados al tribunal de Nuremberg en Alemania a pagar las causas del Holocausto. Me he movido entre cortes, me he movido desde niña entre tribunales. Tal vez haya sido una cazadora en secreto de las bestias, y el único monstruo que se me ha volado es este. Un abominable que desde sus inicios en la aeronáutica civil, lo único que hizo fue darle licencias de vuelo para las primeras exportaciones de toneladas de cocaína a los mafiosos en ese tiempo. Claro, eso no se puede hablar acá, pero lo hablo acá en esta ciudad porque ya no me da miedo que me maten. Después, como alcalde, lo único que hizo fue exterminar y empoderar el narcotráfico y fundar los primeros grupos paramilitares llamados Convivir, suplantando la autoridad de ejército, policía, fiscalía y cortes, y creando grupos como esos motorizados que en la noche me persiguen, pero para matar a los más pobres y a los opositores a su ideología de capataz, donde la humanidad viene anulada. Como gobernador de Antioquia, lo único que hizo fue crear fosas comunes, como en el masacre del Aro y tantas otras, y perseguir a los más débiles y a los más pobres. Se hizo elegir como presidente de Colombia en el 2002, financiado, porque lo sé, con dinero del narcotráfico y de los paramilitares. O pregúntenle a Salvatore Mancuso, ciudadano cittadino italiano. En la presidencia lo único que hizo fue continuar su holocausto, conclamado en 6.404 víctimas de muchachos de Soacha y otros lugares disfrazados y con los zapatos al revés de los falsos positivos. O pregúntenle a su general Montoya y a su general Padilla y a sus malvados ministros, exministros de defensa, Fernando Londoño Hoyos, el ladrón de Ilbelcorsa, y la falsa y dramática Marta Lucía Ramírez, encargada de Operación Orión. Como presidente, volvió y se hizo reelegir después de 4 años en el 2006 con algo llamado la Yiddish política.
pagando senadores y congresistas con nuestro dinero, con desfalcos como Agroingreso Seguro, donde se robaron la plática que pertenecía a los campesinos, y el encargado Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura en su tiempo, le hizo la caja y el botín para pagar la yidis política, congresistas y senadores que votaran su reelección. Preguntémosle a Yidis, que escapó en Panamá. Como presidente lo único que hizo fue, y no lo olvido, chuzar las cortes, espiar el Estado, medios de comunicación, con su policía secreta Gestapo nazi colombiana al DAS, torturar, asesinar y destruir esta nación exiliada y desterrada y vendida en Roma. Hay muchos que dicen que salva a Colombia, El Salvador. ¿Y cómo va a salvar a Colombia? En la metáfora de Colombia encarnada, desde el 2002 yo aprendí a conocer la cocaína, las drogas, la abominación, el degenero, la puercada con este viejo. Porque a mí el señor expresidente Andrés Pastrana Borrero me entregó limpia, sin una enfermedad venérea, sin conocer ni tan siquiera el cigarrillo. Y en 20 años de destierro, este monstruo con sus metodistas y psiquiatras, como este señor Jorge Eduardo Espinosa, Caracol Radio hoy en día allá en Caracol, escondido detrás del micrófono de Gustavo Gómez, alumno de Fernando Londoño Hoyos, se dedicaron a hacer procesos de depresión moral y familiar y dejar como anestesia la cocaína, el degrado, la estimulación de los testículos, a ver si me vuelvo el macho, el nazi, el monstruo que ellos añoran. ¿Salvar la patria cómo? Venderla a los italianos desde el 2002 allá en Roma, para que aquí, a costillas de este fenómeno, y se reclamen millardos y millardos, y a mi pueblo no les voten ni boronas. Viejo desgraciado maldito, viejo abominable, aborrecido, lo que más odio, lo que yo más detesto y la causa principal de mi vivir, buscar justicia sobre esta bestia que asesinó a tantos líderes sociales, que ha perseguido mi pueblo, que ha concebido una política de administración de nuestros recursos, pero a través de capataces, y no una igualdad verdadera de repartición de nuestros recursos para los más pobres y los más humildes. Este monstruo no debe tener no debe ser absuelto. Yo no comparto y no acepto el fallo del tribunal ayer. Dios bendiga la jueza, la magistrada, que tuvo el coraje de verdaderamente reconocer que el monstruo, el genocida, merece ser culpable y merece ser verdaderamente juzgado, porque lo que ha hecho en nuestra historia es inadmisible. Debe ser condenado ante la historia, y está condenado ante la historia. Y le pido a las víctimas de este monstruo y de este proceso acudir a casación, acudir a los tribunales internacionales. No nos rindamos. Este señor, por supuesto que sí, señores magistrados, es culpable, actor intelectual de todo lo que hizo el abogado Diego Cadena, mandándolo a las cárceles a comprar paramilitares encerrados y desplazados, y muchos de ellos callados y asesinados para que no atestiguen en contra de este monstruo. ¿Cómo pueden las Cortes y la Corte, el Tribunal Supremo de Bogotá, eludir una prueba verdadera, lícita por la Fiscalía, de escuchar las pruebas que evidencian el vínculo del genocida con esos monstruos y la manipulación, y mandando, siendo él autor intelectual de todo ello, al abogado Diego Cadena? Es que ahí no hubo violación de su intimidad, siendo él un personaje público de obligación hacia el Estado y esta república, sino lo que se efectuó verdaderamente fue una verificación de su conducta, observando con su voz
que es un criminal asqueroso y abominable. Fuera de tantos testimonios, que en más de 7 años la jueza Heredia corroboró en contra de este abominable. ¿Cómo pueden eludir todo ello? Hoy más que nunca la conciencia me quema y le pido perdón a las víctimas por haberme quedado en esta ciudad mafiosa, donde este monstruo tiene tanta influencia y es rey, con los paisas que lo ven como un dios encarnado, a sabiendas de que Antioquia y Medellín fue fundada por arrieros con dignidad, verdaderos padres antioqueños y paisas, y no con esa filosofía mafiosa, narco y monstruosa que él inauguró en Antioquia y en Medellín. A las futuras generaciones actuales en Medellín y de paisas en Antioquia, yo los convoco a que hagan lo primero que hice yo cuando fui a Medellín. Vayan al cementerio San Pedro, allá cerca a Lovaina, y desen una vuelta. La mayoría de tumbas tienen rostros de jóvenes como ustedes, asesinados mayormente en la administración de este monstruo, con ahora un alcalde llamado Fico, un peón de la bestia. Les pido perdón por haberme quedado acá, porque si me hubieras ido para Estrasburgo, tal vez este maldito no hubiera podido amedrentar las cortes como lo hizo en esta última semana con más de 4 ataques a mi humanidad, a mi familia y a mi ser. Tal vez hubiera sido diferente el fallo, pero no se rindan, porque esta bestia va a buscar reelegirse en el Senado, esperando tener una corte coartada hacia él, comprada hacia él, como en los antiguos tiempos. Yo les juro, por Dios y por mi alma, que yo no voy a olvidar toda la destrucción de este maldito. Cómo vendió Telecom a medianoche, cómo vendió nuestras instituciones y privatizó lo mejor de nuestra Colombia, sus crímenes de lesa humanidad, sus fosas comunes, su ideología del mal y mi destierro por años, donde yo no pude ir a los funerales de mis abuelas asesinadas de una manera astuta y atroz por este maldito que aborrezco con el alma. Yo no soy bruta, yo tengo un mínimo de inteligencia y yo no voy a olvidar todo el daño que le ha hecho este asqueroso a Colombia. Y qué asquerosos son todos los colombianos que lo dicen que es un salvador. Y qué blasfemias son las iglesias de la cual soy católica, donde lo aplauden como un gran señor. Esos curas no meritan ni tan siquiera de dar misa, permitiendo esos aplausos y esa idolatría en nuestras iglesias, a sabiendas de que el Nazareno Jesús en carne desterró a latigazos los mercaderes del templo como este monstruo. Dios bendiga Colombia. No nos rindamos, porque mientras yo esté viva no me voy a rendir ante el único maldito genocida del planeta que se me ha volado, porque el resto los he entregado al cadalso y a la soga y a las celdas de concreto sin ver el sol del Haya de Holanda. Porque todo criminal, genocida y asesino de débiles y de su propio pueblo merita de morir en una celda de concreto donde la vida y la naturaleza y el sol no llegan.